Bueno, vamos a dar un minutico más y hago la Vale, introducción, Mateo, ¿listo? vale. Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:05 de la tarde, vamos a dar inicio al conversatorio sobre las implicaciones legales y la responsabilidad de las empresas mineras en los protocolos de bioseguridad. Creemos un tema de mucha actualidad, de mucha importancia para todas nuestras actividades empresariales. Yo soy Federico López, teólogo, hago parte de la asociación de la IMC y quisiera para iniciar me ayuden apagando cámaras y micrófonos, excepto las personas que van a presentar, para que tengamos una comunicación lo más estable posible. Entonces me permito introducir al doctor Mateo, quien va a hacer también a su vez la introducción de la Sociedad de Abogados Prieto Carrizosa. Él nos va a dar una presentación de los conferenciantes y nos va a introducir en el tema que vamos a tratar en la tarde de hoy. Espero que sea muy fructífero. Yo ya conozco bastante de la conversación y la recomiendo altamente, es bien importante. Entonces, Mateo, sin más preámbulos, puedes arrancar. Federico, muchas gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes a todos. Pues les cuento, nosotros trabajamos, como decía Federico, en Prieto Carrizosa, que hoy se llama Filipe Prieto Carrizosa Ferrero de Uría. Nosotros, para los que no nos conocen, somos una firma de abogados de Bogotá. Tenemos oficinas en Bogotá, en Barranquilla, en Santiago de Chile, en Perú, y tenemos una sociedad con una firma española que se llama Uría Menéndez. Desde que salió este tema del coronavirus, el equipo de laboral, el equipo de derecho ambiental, el equipo de penal y compliance se dieron a la tarea, digamos, de analizar las implicaciones que tenían los protocolos de bioseguridad en relación con la posible responsabilidad de las empresas y de las distintas personas que tenían que implementarlos. Esto resultó que pues tiene un impacto muy grande en las operaciones mineras, pues las operaciones mineras son operaciones muy complejas. Entonces, a partir de ahí, se montó esta charla. Yo me encargaba de promocionarla porque la charla en realidad la mayoría es de los otros expositores. Les cuento un poquito más sobre la firma. Yo trabajo en el equipo de energía, minería y recursos naturales. Carolina Porras, quien nos acompaña, es la socia del equipo laboral. Luis Fernando Macías es el socio del equipo de Derecho Ambiental y Pamela Alarcón es la socia del equipo de Penal y Compliance. Sí, si me están oyendo mal aparentemente, bueno, esperemos a ver si continúa así. Nosotros, la firma es una firma que hace, digamos, sí, es
hace todo tipo de derecho. Carolina hace, por ejemplo, derecho laboral para todo tipo de empresas, de todo tipo de sectores. Luis Fernando también trabaja en un tema súper transversal. Pamela hace, además del tema de derecho penal, el tema de compliance como gobierno corporativo, leyes de anticorrupción, de temas de comportamiento en mercados y ese tipo de actividades. Y pues nosotros en el equipo de energía y minería de recursos naturales pues hacemos estructuración de proyectos mineros, de energéticos, temas de transporte de gas, de combustible, de crudo. Entonces, Mateo, permiso, ya estás compartiendo pantalla, ¿no? No, todavía no estoy compartiendo pantalla, Wilson. Entonces, pues la charla que vamos a dar ahorita y que la idea es que la gente participe, por favor nos escriban las preguntas al chat. Primero vamos a hacer una breve presentación como para contextualizar a todo el mundo sobre los protocolos de seguridad, digamos, como en los distintos escenarios y sus implicaciones. Y después de eso la idea es, digamos, tener un debate, que nos hagan preguntas y demás. La idea es demorarnos una hora máximo. Entonces, pues nada, los dejo con Carolina, que les va a contar digamos, como la perspectiva laboral sobre la implementación de los protocolos de bioseguridad y su responsabilidad. Gracias, Mateo. Efectivamente, entonces, si me ayudas compartiendo la presentación, hablarles unos minuticos desde la perspectiva general. Muy bien. Listo, entonces si quieres, seguimos. Yo no, digamos que no quiero hablarles un poco, pero sí quiero darles un poco el contexto sobre el tema y mostrarles como el origen legal. Hoy precisamente un cliente nos pidió que le hiciéramos un recuento de cuántas normas habían salido en virtud de esta emergencia sanitaria y teniendo en cuenta resoluciones, decretos, circulares, en fin, desde que se declara la emergencia sanitaria hasta la fecha, hay 1.632 normas nuevas. Entonces, pues, se imaginarán la complejidad. Hay normas de los ministerios de salud, de trabajo, en fin, y circulares además por sectores. Pero digamos que aquí, a grandes rasgos, la idea que les quiero dar es, existe en términos generales la obligación por parte del empleador de prevenir los riesgos que se deriven de la prestación del servicio, de la realización de las actividades contratadas para ejecutar el contrato de trabajo. Esto ha existido siempre, desde la relación laboral, el Código Sustantivo de Trabajo así lo ha establecido y el Sistema de Seguridad Social también. De manera específica, entonces empiezan a salir desde marzo unas resoluciones y unos decretos que pues estarán en la presentación y en las diapositivas siguientes, si quieres vamos avanzando, sobre cuál es la fuente jurídica en la que me establece a mí, tengo que tener unas medidas de prevención de riesgos que en cara al COVID-19 se van transformando y se van catalogando ahora en protocolos de medidas de bioseguridad, buscando que evitar el contagio de cara a un riesgo detectado que es este coronavirus del 2019, el COVID-19. Que busca pues cuidar a la salud de los trabajadores, prevenir entonces la propagación, etcétera. Y además de estos protocolos que se deben tener, existen otras obligaciones previas y estaba ya el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que me establecía un contenido mínimo, unas evaluaciones constantes para que las actividades, las capacitaciones, los elementos de protección personal, etcétera, se estuvieran vigilando permanentemente en cara a todos los riesgos que debían ser individualizados por el sector y por la compañía específica de la prestación del servicio. Ahora con estos protocolos se tienen que unir a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se tienen que armonizar y tienen que convivir juntamente. Entonces, si quieres, seguimos. Y hay unas obligaciones específicas
que incluirán estos protocolos, pero además, desde marzo también se establece que, y por ahora sigue siendo así, se debe priorizar el trabajo remoto precisamente para evitar el contagio de los trabajadores. Hay una resolución que es la resolución 666, si mi memoria no me falla, es como del 28 de abril del 2020. Esta resolución me establece los protocolos, el contenido mínimo de los protocolos generales, me establece el ámbito de aplicación, me establece unas obligaciones tanto a los empleadores como a los trabajadores, y en su anexo técnico me establece el contenido mínimo. Recordemos que este protocolo es un protocolo general que más adelante, pues lo veremos, estará adecuado por sector, porque vuelvo y repito, el riesgo es distinto dependiendo de la actividad que se va a desempeñar. Si quieres avanzamos a la siguiente. ¿El ámbito de aplicación cuál es? Digamos que de manera general les digo, es todas aquellas personas que puedan tener una relación de prestación de servicios, donde haya una actividad, donde se tenga que ejecutar de manera personal un servicio. Entonces no es necesario que sean denominados trabajadores, pueden ser denominados contratistas, aprendices, asociados de cooperativas, en fin, la lista es completamente amplia y no se queda nadie por fuera. Todas las personas que realicen actividades deberán estar cobijadas por esos protocolos de bioseguridad para evitar el contagio en la medida en que las actividades se desarrollan de manera presencial. En la siguiente veremos obligaciones del empleador, la persona contratante. No necesito ser el empleador, no necesito haber vinculado laboralmente a las personas, pero sí debo tener una relación contractual que exige que ellos me presten un servicio. Y de manera general, pues está la de adoptar el protocolo, de capacitar a estas personas, de generarles unas herramientas sobre cómo deben realizar, por ejemplo, el lavado de las manos, el traslado de un lugar a otro. Se deben implementar ya las acciones y estas deben, como yo les decía anteriormente, armonizarse con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se tienen que flexibilizar los turnos y los horarios de trabajo de tal manera que, y esto lo hemos visto desde marzo, se busque evitar que haya aglomeraciones en los medios de transporte, etcétera. Ay, Por favor, nos pueden apagar los micrófonos. Ya creo que hay mejor, pero de todos modos el micrófono lo tienes abierto. Gracias. Hay que reportar. Es importantísimo reportar ante las entidades, la EPS, la ARL, cualquier situación sospechosa. Hay que incorporar canales de comunicación, esto es supremamente importante y lo preguntan permanentemente. El estado de salud de una persona es un dato personal que está protegido y requiere de la autorización del trabajador para tener un tratamiento específico. Sin embargo, como estamos en una emergencia sanitaria, esa solicitud de la autorización está exceptuada. Sin embargo, el empleador o el contratante que exija esa información tendrá que cumplir con las finalidades de las normas de protección de datos, que es algo relevante. La ARL y la EPS tienen un papel muy importante acá. Y aquí yo creo que vale la pena hacer la distinción entre lo que es una enfermedad laboral y una enfermedad de origen común. ¿Por qué es tan relevante desde la perspectiva laboral realizar estos o implementar estos protocolos de bioseguridad? Les decía al inicio, el empleador ha tenido siempre la obligación de prevenir los riesgos que se derivan del trabajo. Esos riesgos, cuando se materializan, pueden resultar en accidentes laborales o en enfermedades laborales que tendrán una cobertura distinta a si se trata de enfermedades de origen común, una gripa común, un accidente que tuve yo yendo al mercado, etcétera, serán de origen común y los cubrirá la EPS, mientras que las enfermedades o accidentes laborales los cubrirá la ARL y tendrá una cobertura mucho más amplia, las incapacidades se pagan siempre al 100%, habrá indemnizaciones
en caso de pérdida parcial de la capacidad laboral, en el caso de origen común no lo hay. Digamos que la diferencia es bastante importante entre la cobertura entre uno y otro subsistema, y por eso es relevante catalogar o definir si una enfermedad es de origen laboral o si es de origen común. Y para rematar, el empleador o el contratante podría tener también una responsabilidad adicional si se considera que una enfermedad es de origen laboral. Entonces, ¿qué pasa? Si ya el Estado me está estableciendo unas obligaciones específicas sobre los protocolos de bioseguridad con relación al COVID-19, me está dando indicios de que posiblemente el COVID-19, si se contagia un trabajador o un contratista, podría ser catalogado con una enfermedad laboral que tendrá consecuencias o adversas si yo no cumplí con mis obligaciones de prevención de riesgos. Entonces, ahí la importancia. La enfermedad laboral hoy en día es catalogada como el COVID, es enfermedad laboral hasta el momento para todo el sector salud, enfermeros, médicos, inclusive aseo y vigilancia de los establecimientos hospitalarios y demás. Pero eso no impide que en otro sector como el de la minería, también un trabajador que sea contagiado y que tenga consecuencias graves pueda exigir que su enfermedad es de origen laboral y por ende que sea la ARL en una primera instancia que responda por la cobertura necesaria, y además el contratante pueda tener unas obligaciones adicionales económicas por no haber cumplido con las medidas de prevención de riesgos, por no haber suministrado el tapabocas, por no haber reportado oportunamente el caso sospechoso, en fin. Entonces, de ahí la relevancia desde la perspectiva laboral, que me voy adelantando un poco, digamos que para que vayamos estableciendo pues la importancia desde la primera parte de la charla. Más adelante le voy a dar la palabra a Luis Fernando para que lo hable desde la perspectiva ambiental, y finalmente pues Pamela les hablará desde la perspectiva penal. En esta diapositiva ven algunas de las resoluciones adicionales donde habla de medidas para diferentes sectores, pero pues verán, como les decía al inicio, son 1.600 normas que tenemos hasta el momento sobre el COVID. Si quieres pasamos a la siguiente. Aquí siempre me gusta hablarles de que la prevención no solo es en el trabajo presencial, sino que también será necesario tener medidas de prevención de riesgos en el trabajo en casa. Si me están prestando servicios a mí, yo debería tener cierta injerencia, cierto grado de verificación, que la prestación del servicio lo puedan hacer en condiciones correctas, que no impliquen mayores riesgos también a los trabajadores. Entonces, ese es un tema también importante que tener en cuenta, el trabajo en casa. Y si quieres pasamos a la siguiente, yo creo que esto ya se los hablé. Ahora, este es un punto importante. ¿Qué hacer si tenemos trabajadores diagnosticados o sospechosos? Los protocolos me hablan, ¿no? La resolución me habla de la obligación de reportar de manera inmediata la EPS, la ARL. Cuando yo tengo trabajadores diagnosticados con el COVID-19, pueden presentarse varios casos. Uno, que me genere una incapacidad o que no genere incapacidad, porque como ya lo sabemos, el COVID puede también ser asintomático o puede tener síntomas leves. Entonces, el trabajador que sea diagnosticado tendrá necesariamente una obligación de aislarse y no podrá prestar el servicio presencialmente, pero se podrá generar la posibilidad de que no tenga incapacidad, caso en el cual no habrá pago de la entidad de seguridad social y el trabajador en teoría podría prestar el servicio solamente de manera remota. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Sigamos si quieres a la siguiente. Ahora, frente a los protocolos de bioseguridad, aquellas personas naturales o jurídicas que tengan personas prestando servicios deberán crear ese protocolo, deberán ajustarlo al sistema, divulgarlo, evaluarlo constantemente y deberán contar con la asistencia de la ARL, que será, digamos, que el aliado estratégico para determinar los riesgos
y definir en situaciones específicas donde la resolución del sector no sea tan clara sobre si se puede flexibilizar de alguna manera, será la ARL, digamos que la entidad que podrá dar luz y demostrar cierta diligencia y cuidado por parte del contratante. Sigamos. Y ya para finalizar, entonces las consecuencias desde la perspectiva laboral o administrativa por el incumplimiento de estas obligaciones de contar con un protocolo serán de manera general, y empiezo por la última, multas de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Estas multas han existido siempre y las puede imponer el Ministerio del Trabajo cuando el empleador o el contratante no cumple con las obligaciones generales de prevención de riesgos, que evidentemente el del COVID encaja ahí. Me salto a la primera, la multa específica ya establecida para este caso de los protocolos de bioseguridad ante el COVID, pues la suma de 10.000 salarios mínimos mensuales vigentes, que las establecen pues las secretarías de salud. Y desde la perspectiva laboral tenemos unas consecuencias adicionales que son, se puede entender que el empleador ha incurrido en culpa patronal y puede generar la obligación de pagar indemnización plena de perjuicios en el evento en que la enfermedad haya sido catalogada como de origen laboral y se generen perjuicios. Una persona puede quedar permanentemente incapacitada o puede tener una pérdida de la capacidad permanente, puede morir o pueden morir sus familiares quienes hayan vivido con él y mientras se pueda demostrar un nexo de causalidad entre la falta o el incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos, entre ellas la implementación del protocolo y la enfermedad más el daño, habrá entonces la posibilidad de que esa persona sea también condenada a pues, las indemnizaciones de perjuicios. El trabajador también tendrá la posibilidad de renunciar alegando una justa causa de un despido indirecto si ve que el empleador no cumple con las obligaciones de prevención de riesgos, no implementa el protocolo, no le suministra el tapabocas, no facilita los lavamanos que se requieren o los procedimientos de higiene al ingreso, a la salida, el aislamiento mínimo de los 2 metros en la prestación de servicio, etcétera. Si no hay un cumplimiento por parte del empleador en ello, el trabajador podrá renunciar y podrá solicitar la indemnización que correspondería en el evento de un despido con justa causa. Y también por el otro lado, correlativamente, si el trabajador no cumple con esas obligaciones de prevención de riesgos que se le han manifestado y se le han capacitado, pues el empleador podrá iniciarle procesos disciplinarios y la gravedad del asunto da inclusive para la terminación del contrato con justa causa. Entonces, digamos que esto es las consecuencias desde la perspectiva laboral por el incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos que se concretan en la implementación del protocolo de bioseguridad y de ahí en adelante las obligaciones mismas de dichos protocolos. Ahora, si quieren, entonces le doy la palabra a Luis Fernando para que nos hable desde la perspectiva ambiental y sanitaria. Bien, bueno, buenas tardes. Desafortunadamente la cámara, no sé, no está sirviendo, no sé si es que está bloqueada ya o acá en mi computador siempre funciona, pero no me está funcionando la cámara. Bien, entonces, vamos a mirar ante todo el tema ambiental en dos perspectivas. Una en la relacionada con la protección a la salud, ¿cierto? Y otra lo que tiene que ver con el tema de residuos y todo el tema, digamos, lo ambiental que hay acá, sobre todo en relacionamiento con las autoridades ambientales. Bien, estos temas, ustedes saben, hacen parte, sí, pueden dejarla después, Mateo, ahí está. El tema de la salud es un derecho fundamental hoy en día, protegido por la Constitución política y además por tratados internacionales o diversos tratados internacionales, y más aún cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en una decisión o en una opinión consultiva, se llama, que sacó en el 2017, señaló que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo, es decir, antes se protegía en conexidad con la salud, ahora ya es autónomo. Y acaba de salir hace tal vez un par de meses una decisión ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un litigio que se dio en Argentina, donde señala que protegió los derechos, el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano. Entonces, todo este tema ambiental de una u otra manera se entrelaza además con el derecho a la salud, con el derecho sanitario, y como digo, y he venido señalando, el derecho ambiental vuelve a sus orígenes, cuál es el del derecho sanitario, ¿no? Una importancia que ha tenido el derecho sanitario en su origen. ¿Podrías pasar, Mateo? Qué pena, disculpa. La siguiente. Bien, entonces, aquí viene un tema relacionado con los residuos. ¿Cuáles son esos residuos a los que estamos haciendo referencia? Pues tapabocas, los residuos de los envases de productos, a veces químicos, que están utilizando para hacer el control sanitario. También en algunos sitios pues dan batas, cierto vestimenta especial. Todos esos residuos se vuelven residuos que pueden ser considerados residuos biológicos, por lo tanto peligrosos. Tenemos que mirar lo siguiente, y es que hay estos residuos, y de todo lo que es la disposición de los residuos genera necesariamente unos requisitos legales, y el generador asume la responsabilidad de los efectos que pueda producir ese residuo. Y aquí se entrelaza este tema con el tema laboral que viene de explicar Carolina. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que si por un mal manejo de residuos se contamina una persona, pues habría una doble responsabilidad por el tema laboral más el tema ambiental, que habría ya independientemente, además de otras responsabilidades de las cuales va a hablar Pamela más adelante. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado? La verdad es que las autoridades ambientales, y especialmente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, han estado un poco ajenos al tema, ¿no? De la crisis y de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Ha sacado muy pocas normas, algo que tuvo que ver con concesiones de agua, y además señaló que si se derivaba, digamos, por el volumen de generación de residuos biológicos, las empresas habilitadas para disponer estos residuos biológicos no eran suficientes, y otras empresas gestoras también de residuos peligrosos, pero no los biológicos, podían solicitar una modificación a la licencia ambiental para disponer estos residuos peligrosos. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué resalto esto? Porque el generador tiene que verificar el cumplimiento del receptor del residuo, de cualquier residuo peligroso. Tiene que verificar que cuente con los permisos y con todas las autorizaciones que se requieren en este caso. Por favor, sigue la siguiente. Bien. Ok, sigue. Es ahí para que aparezca, qué pena. Bueno, entonces con esto se han venido dando una serie de lineamientos en las normas, y es, ¿qué pasó con la resolución y con las normas que se han expedido al respecto? Y es que se han considerado los tapabocas, los guantes principalmente, como residuos no reutilizables, es decir, residuos ordinarios no reutilizables. Y ahí viene una pequeña dificultad, y es que puede entrar en contradicción con la norma que regula los residuos peligrosos o los residuos biológicos. ¿Por qué motivo? Por el riesgo que se puede derivar del uso de estos tapabocas y estos guantes, en la medida en que pueden ser transmisores de esta enfermedad, de esta epidemia. Entonces, ahí viene un problema. Por eso algunas empresas han clasificado estos residuos como residuos peligrosos. ¿Cuál es la dificultad? Que no hay dispositores, porque al ser considerado este servicio incluso como un servicio público, naturalmente, si estamos hablando de Bogotá, Medellín, Cali, puede haberlos en las ciudades, pero cuando estamos hablando fuera de las grandes ciudades o ciudades medias, o cuando estamos hablando ya de ciudades que son poblaciones pequeñas, o estamos hablando donde hay una actividad pues minera,
Obviamente no va a ser fácil encontrar un dispositor para estos residuos. Por eso alguno se recomienda, para mitigar un poco el riesgo legal, que entonces se haga un pretratamiento de estos residuos, bien sea con las sustancias que allí se recomiendan para tratar de neutralizar el virus. ¿Podría seguir, Mateo? Qué pena. Sí, bueno. Ustedes saben que los residuos se clasifican entonces en ordinarios, peligrosos y peligrosos por riesgo biológico. Los residuos ordinarios además son reutilizables o reutilizables, y hay otros residuos ordinarios no reutilizables. Los residuos peligrosos están regulados en el decreto 1076, antes en el 4741 se regulaba todo el régimen de residuos peligrosos. Luego vienen los residuos biológicos, donde se estaban algunas, que también están en el decreto 1077, regulado. ¿Qué pasaba con estos? Por ejemplo, los residuos de las peluquerías eran considerados residuos biológicos, ¿ya? Entonces, no aparecen en el listado de generadores de generadores de residuos biológicos cualquier actividad, porque estaba hecha para otra norma. Por eso ahí viene una discusión de si hoy en día ese listado es taxativo o es enunciativo ante la situación que existe actualmente por el riesgo, insisto mucho. Entonces, ahí viene ese problema de la clasificación de ese residuo. Sigamos, Mateo, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde los han venido clasificando? En bolsas negras, residuos no aprovechables. Y si ustedes han visto en las noticias, ya han salido información que dice que se está generando una mayor contaminación, sobre todo con los tapabocas y guantes, porque los están encontrando en el mar, en los ríos, en las calles, se están encontrando estos productos. Y es obvio. ¿Por qué? Porque al ser tratados como no aprovechables, van a ciertos sitios donde se manejan estos productos, y ahí viene el problema por diversos motivos. Ahora, ¿dónde existe esa clasificación? Porque es que también a veces estas normas no aplican a la realidad del país, es bien difícil. Entonces ya se está generando una problemática, y las Naciones Unidas y algunos organismos internacionales, y sobre todo algunas ONGs internacionales de mucho prestigio, están planteando que estos residuos deben de ser considerados como residuos peligrosos, es decir, manejados como residuos peligrosos por riesgo biológico, y deberían haber ido a bolsas rojas. Sigamos, por favor. Bien, ¿por qué es importante este tema del manejo? Por unos principios que guían, digamos, la aplicación de la normatividad, que son el principio de precaución. Creo que el sector lo conoce bastante, el principio de prevención, el de la responsabilidad integral, que supone una responsabilidad del generador hasta la disposición final, incluyendo el transportador o el almacenador temporal de estos residuos, cuando hay, digamos, paso a una bodega y de ahí luego viene a otro, sobre todo pues en los residuos peligrosos. Entonces, si se aplican esos principios, pues seguramente, y por ese motivo es que algunas actividades han clasificado como residuos peligrosos por riesgo biológico estos residuos generados como consecuencia del COVID. Insisto, no estoy planteando otros problemas que se presentan relacionados principalmente con el problema que es colateral a esto. ¿Y cuál es ese problema colateral? Tengo yo que, por ejemplo, el protocolo radicarlo ante la autoridad ambiental para efectos de que sea parte del un plan de contingencia o un plan de manejo ambiental. Estoy hablando de las actividades sometidas a licencia ambiental y o plan de manejo ambiental. No estoy hablando de las actividades no sometidas a este requisito. Entonces tienen que presentárselo, radicárselo. Eso no es muy claro, ¿no? Pero a futuro va a empezar a haber ya estos problemas, y seguramente algunas autoridades lo van a erradicar. Segundo, ¿qué va a pasar con esos otros residuos que se pueden aumentar? Como les decía yo, todos los envases de hipoclorito o cualquier otra sustancia química que sea utilizada. Esos residuos, si la empresa no estaba, digamos, manejando esos residuos, va a tener que modificar el plan de gestión de residuos que tenía, y va a tener que reportárselo a la autoridad ambiental o no. Ese es otro
otra situación allí. Ahora, se ha venido diciendo, no, es que hay que manejar, hay que disponer, hay que usar el lavamanos en muchas partes y tener tantos lavamanos para poder aplicar las normas. En ciudades, insisto, no hay mucho problema. ¿Por qué? Pues porque en las ciudades definitivamente hay acueducto, pero donde no hay acueducto y donde han requerido concesiones de agua, ¿va a aumentarse el volumen del agua o no? Del uso del agua, entonces va a tener que pedir una modificación de la concesión de agua. En el tema de vertimientos, ¿dónde va a ir esas aguas? Si ya se ha demostrado también que en las aguas vertidas digamos, se han encontrado trazas de COVID, entonces se vuelven esas aguas servidas, ya son residuos peligrosos, residuos líquidos peligrosos o no. Esas son dudas que se están planteando, ¿cierto? Y que van a salir tarde o temprano cuando esto se reactive nuevamente, porque las autoridades ambientales van a empezar a hacer exigencias de este estilo. Y un aspecto adicional es tener mucho cuidado cuando haya visitas de las autoridades, porque las están haciendo. Hemos tenido casos donde las autoridades, sobre todo en procesos sancionatorios, están haciendo visitas para el respeto de los protocolos con las autoridades ambientales, porque hay autoridades ambientales que no tienen realmente un protocolo como tal. Entonces tienen que adaptarse al protocolo nuestro. Entonces hay que revisar el protocolo nuestro para que ellos cumplan esos protocolos y hacerle las respectivas exigencias a los funcionarios de las autoridades ambientales. Y esto es importante por el tema de la responsabilidad que se deriva a todo nivel y que Pamela va a explicarles con mucho más detalles estos temas, porque pues además a nivel administrativo se pueden generar también sanciones por parte de las autoridades. Entonces doy la palabra a Pamela y muchas gracias por la atención. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Federico, por la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito desde la perspectiva penal. Resulta que desde que empezamos a hablar de todo el tema de las resoluciones y el estado de emergencia, pues muchas personas quedaban sorprendidas al ver que en los decretos al final siempre decía que podría haber responsabilidad penal por el incumplimiento de las medidas sanitarias. Pues lo primero que tenemos que recordar es que, como lo dijo bien Carolina, el empleador está obligado, tiene su obligación de prevenir los riesgos que se derivan de la actividad profesional o de la actividad laboral que se desempeña en la empresa. Por el otro lado, también lo estaba diciendo Luis Fernando muy bien, que el empleador es responsable de gestionar esa generación de residuos que pueden llegar a ser peligrosos en el marco, por ejemplo, de una situación como la que estamos viviendo ahora de pandemia. En el derecho penal, entonces, ¿qué pasa? Que las empresas son responsables. En Colombia no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, eso es un tema que tenemos que tener todo claro, pero las empresas a través de sus directivos, de sus gerentes o de las personas a cargo, son responsables de evitar riesgos que se puedan materializar en conductas penales. Y en este sentido, hay dos delitos que están tipificados hace mucho tiempo en el Código Penal. Lo que pasa era que no tenía mucho uso porque no había una situación como la que estamos viviendo ahora, y que se refieren a dos cosas esencialmente. Por un lado, tenemos un delito que ustedes seguramente lo han oído en muchos medios de comunicación porque es el que más, digamos, publicidad ha tenido por todas las investigaciones que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, y es el de violación de medidas sanitarias. Este delito, en el artículo 368, nos dice que es decir, cualquier persona que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, en realidad pues podríamos referirnos a una pandemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Bueno, en este sentido, para saber cuánto se está violando una medida sanitaria, pues nos tenemos que devolver a todos los decretos, a las resoluciones o a la normatividad que sea aplicable según nuestro sector en el que estemos trabajando, o la localidad en la que nos encontremos. Entonces, cualquier persona que viole la medida puede incurrir. Devuélvete un poquito, Mateo, que me faltó el siguiente delito. Y el segundo delito es el 369 del Código Penal, que habla ya no de una violación a las medidas sanitarias, sino de una propagación de las epidemias
o una propagación de las pandemias. Y en este caso es cualquier persona que no esté bajo esa violación de medidas sanitarias, aun si está en cumplimiento de las medidas sanitarias, o cualquier persona que sepa que hay una persona contaminada al interior de la empresa, o conozca de una contaminación en su localidad, o en su vecindario, en su conjunto residencial, ¿cierto? O aquella persona que esté contagiada y de alguna manera, de forma dolosa, porque estos dos delitos requieren de la intención y del conocimiento de realizarlos, propague la pandemia, también incurrirá en esta tipificación y va hasta 10 años de cárcel. Entonces, estos dos delitos tienen unas penas bien importantes. De pronto las personas no han tenido, digamos, el juicio de conocerlos y analizarlos un poquito. ¿Y cómo se traduce esto al aspecto empresarial? En el aspecto empresarial, ahí sí puede seguir, tiene unas consecuencias. Y es, si dentro de nuestras empresas tenemos unos protocolos de bioseguridad, uno, que estén mal implementados, o dos, de los que no estemos haciendo caso de forma intencional, y de eso se lleva a que haya una violación de las medidas sanitarias o una propagación de las pandemias, aquellas personas a cargo de esos protocolos o aquellas personas que directamente estén violando los protocolos o no los estén implementando de manera adecuada, podrán responder penalmente. Incluso hay algunas teorías en derecho penal que se están haciendo un poco, teniendo un poco más de auge en este momento, y es que podría haber responsabilidad en caso de que una persona se muera por haber sido contagiado, por unas faltas dolosas de no haber adoptado los protocolos o haberles hecho un seguimiento al interior de las empresas, pues quienes hayan omitido esa responsabilidad podrán responder incluso por un homicidio. Entonces, claro, en este sentido, pues las responsabilidades penales que tenemos son bastante importantes, ya sea por las consecuencias de violación de medidas sanitarias o de la propagación, o incluso por un tema de posibles consecuencias relacionadas con temas de homicidios. ¿Sobre quién recae la responsabilidad penal? Pues sobre cualquier persona que quebrante las medidas sanitarias, sobre cualquier persona que propague la pandemia, como les decía ahorita, personas que estén vinculadas a una empresa y que tuviesen conocimiento sobre el quebrantamiento por parte de algún empleado de las normas sanitarias adoptadas en el marco de la pandemia del COVID y que permitan esa violación de forma intencional. Y acá eso es muy importante. Recuerden que, como les decía hace un momento, pues nos exige cierta intencionalidad, cierto dolo de querer cometer estas conductas para que haya responsabilidad penal. Quien al interior de la empresa tenga conocimiento del contagio de un empleado y a pesar de ello de manera intencional no adoptase las medidas necesarias. Consecuencias como las penas privativas de la libertad que ya les comentaba y responsabilidad civil en los procesos penales. Y por ello, pues entonces llegamos a algo que seguramente ustedes ya son muy conscientes y es la necesidad de tener unos protocolos, pero esos protocolos, y esto quisiera dejarlo muy claro el día de hoy, tienen que ser unos protocolos que no sean en el papel, es decir, no pueden ser unos protocolos que estén colgados en la página web o no pueden ser unas carteleras que nadie les haga caso, sino que tienen que ser unos protocolos que sean realmente implementados. Y acá es un tema en donde el compliance o el cumplimiento y el derecho penal se unen para uno prevenir y gestionar los riesgos. Y la primera recomendación que yo les quisiera hacer acá es revisen sus matrices de riesgos. Todas las empresas tienen unas matrices de riesgos, pero ninguna empresa tenía matriz de riesgos de COVID. Ahora varias la tienen, nosotros pues a veces asesoramos mucho en eso o recalcamos eso con nuestros clientes, cuáles son sus riesgos de COVID. Una vez uno tenga identificado la matriz de riesgos, pues puede empezar a gestionarlos. Y esta gestión tiene que tener un monitoreo y un control. Es decir, quién va a estar a cargo de monitorear los riesgos y quién va a controlar que no pase nada. Y esas personas deben estar al tanto, y acá viene la segunda recomendación. Dividan muy bien los roles y obligaciones que tienen cada una de las personas al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque en el momento que algo suceda y uno tenga que definir responsabilidades, pues es importante saber quién estaba a cargo de qué. Muchas veces pasa que una persona no sabía si esa tarea era suya o era de su compañero,
o tienen unas dobles funciones o están haciendo lo mismo, y en ese sentido pues no se definen las responsabilidades. Y si no se definen las responsabilidades, pues es muy difícil tener un control sobre las actuaciones y una posterior, digamos, consecuencias sobre las personas que hayan fallado en ese control. Entonces, pues como segunda recomendación eso. Y en este sentido, sus protocolos deben tener y deben seguir al pie de la letra pues todas las recomendaciones y digamos todas las obligaciones que traen las diferentes resoluciones. En este caso, pues muy importante la resolución 666, que yo creo que ya todos están muy familiarizados, y también el anexo que tiene esta resolución, que a veces algunas personas no lo ven o se lo saltan, porque pues ahí está todo un poco lo que estaba diciendo Carolina. Obligaciones además que de su incumplimiento doloso pueden generar responsabilidades, el no reportar a la EPS y a la ARL los casos sospechosos y confirmados de COVID. Recuerden que eso es un tema muy importante de gestión, no lo podemos olvidar. Y otra de las recomendaciones que tenemos acá, porque la resolución así lo trae, es incorporar en los canales oficiales de comunicación y puntos de atención establecidos la información relacionada con la prevención, propagación y atención del COVID. Acá pues la recomendación es la siguiente: muchas empresas tienen canales de denuncia, las que se conocen como las hotlines, y esos usualmente sirven para denunciar temas de acoso laboral, temas de corrupción, algún tema pues interno de conflictos de interés, pero muy pocas empresas han adaptado sus líneas de denuncia a temas de COVID. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso y que actualicen y que le informen a los empleados que ellos también pueden denunciar este tipo, digamos, los contagios o alguna duda que tenga sobre prevención a través de estas líneas. Esa es otra parte de cumplimiento que ustedes deberían tener dentro del esquema. Ahora, como les decía hace un momento, no solo acá estamos hablando de las responsabilidades del empleador y de los dirigentes o de los directivos dentro de la empresa. Acá los empleados tienen unas responsabilidades muy importantes, y esas responsabilidades y esos deberes de omitirlos de manera dolosa pueden llevar a la responsabilidad penal del empleado. Entonces, por eso el empleado le debe reportar al empleador o a su contratante cualquier caso de contagio que llegase a presentar en el trabajo o en su familia, para que se adopten las medidas correspondientes. Y también tiene que tener un cuidado o una autoprotección, ¿no? Porque de lo que se trata acá desde que empezó la pandemia es que todos tenemos que ser muy conscientes que necesitamos cuidarnos, que nadie más nos puede cuidar, que es un tema personal, y que si no nos cuidamos lo suficiente, pues podemos estar poniendo en peligro nuestras vidas, pero también la de los demás, las personas con las que trabajamos, nuestra familia, y por eso es tan importante que tengamos eso claro. ¿Cómo implementar y evitar esa propagación? Entonces, pues el anexo técnico del protocolo que les estaba comentando hace un rato habla de la prevención y manejo de situación de contagios. Pues creo que esto es una buena fuente pues para complementar los protocolos, supongo que ya lo tienen. Pero primero, estableciendo y definiendo, como les decía en un principio, con las matrices de riesgo, implementando monitoreo y control, que es lo que quiere decir, y gestión del reporte de riesgos de exposición al coronavirus, y estar informando tanto al interior de la empresa como a las autoridades correspondientes, y determinando el alcance que les hablé hace un momento de las responsabilidades de los miembros de la empresa y hasta dónde llega cada uno de sus obligaciones respecto de la implementación de protocolos de bioseguridad y de prevenir pues cualquier tipo de contagio. Hay unos casos, solo para terminar, la Fiscalía ha iniciado muchísimas investigaciones, no solo a personas naturales, digamos, por el quebrantamiento de las medidas sanitarias, sino también a directivos o a empleados de empresas por lo mismo, y a veces pues llegan a pedir los protocolos, llegan a pedir todo el tema de sanitario de la empresa, y si no lo tienen, pues inician las investigaciones, o si lo han omitido implementar bien, pues inician las investigaciones penales. Ahorita Luis Fernando decía algo muy importante, y es que se están iniciando los procesos sancionatorios ambientales por la mala gestión de residuos. Tengan en cuenta que cuando estos procesos administrativos
se inician, muchas veces terminan en una compulsa de copia a la Fiscalía, y la Fiscalía por su parte iniciará las investigaciones penales. Entonces, pues la mejor manera de evitar que esto pase es que seamos muy juiciosos en la prevención y muy juiciosos en implementar los protocolos de bioseguridad. Ok, listo, Pamela, mil gracias. Ya, ahora sí me veo. Sí, ahí puede ser. Ok. Entonces, digamos que a esta altura, yo creo que esta pregunta es más para Carolina, un poco. Hubo muchos retos en la implementación, pero hoy en día, ¿cuál crees que es el mayor reto en la ejecución? ¿Cómo mantener que los protocolos se sigan implementando y que se van a tener que seguir implementando por bastante tiempo? ¿Qué hacer si los trabajadores dejan de cumplir? Porque la gente como que le pierde un poco el meme de que a mayor contagio, menos miedo le tenemos al coronavirus. A ver, no, mira, te contesto la primera. La primera es el mayor riesgo que vimos al inicio, la catalogación de los trabajadores de alto riesgo. Entonces, la misma resolución 666 en el anexo técnico me hablaba que los trabajadores de mayores de 60 años y que contaran con morbilidades preexistentes debían trabajar de manera remota. Entonces ahí, en ese momento se genera una confusión o pues digamos que una controversia sobre esas personas. Entonces, sobre todo en sectores como el minero o digamos que el trabajo requiere ser presencial en ciertas circunstancias y la persona no puede realizar remotamente el trabajo. ¿Qué pasaba con ellos? Entonces ahí sí digamos que tuvimos varios retos. El Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social, en mayo, los primeros días de mayo, expidió una circular aclarando la resolución 666 relativa a estos trabajadores de alto riesgo, y lo que establece es, lo flexibiliza un poco más, y entonces dice, no necesariamente todas las personas, en grandes rasgos lo que termina diciendo esa circular es, las personas catalogadas de manera general como de alto riesgo, no necesariamente todas están en las mismas circunstancias, y podrá haber sí situaciones en las que se podrá presentar el servicio presencial. Entonces se dividió y establecía, bueno, si estamos hablando de mayores de 60 años, pues habrá que mirar cuál es la prestación, cuál es el servicio. Si estamos hablando de morbilidad, qué tipo de morbilidad es la que tiene, etcétera, y determina, le traslada la carga de verificación sobre si es posible o no realizar la actividad presencial al empleador o el contratante, quien a nuestro juicio, digamos, no tiene ese expertise o ese conocimiento médico para tomar una decisión, porque no es lo mismo, vuelvo y repito, que una persona tenga sobrepeso de cierto nivel a que haya una hipertensión o que la persona tenga cáncer, etcétera, es muy distinto. Entonces, pues, el empleador no necesariamente era el idóneo para tomar esa decisión, pero ya el ministerio sí nos ampliaba esa posibilidad de que sí hubiera prestación del servicio presencial. En últimas, que hemos recomendado y que consideramos como algo práctico para evitar riesgos y que ayuda, digamos que en la operación cuando esa persona es catalogada como de alto riesgo, pero necesariamente tiene que prestar el servicio de manera presencial, y es acudir a la ARL, acudir a un médico ocupacional que realice un examen periódico, como es de obligación de por sí en los empleadores que realicen los exámenes médicos de ingreso, ocupacionales periódicos y de egreso, y los ocupacionales se generan, entre otras, cuando hay una diferencia en el riesgo que se va al que puede estar expuesto el trabajador. Entonces, en un examen médico ocupacional donde el médico determine si se puede o no hacer esa prestación del servicio presencial y qué medidas adicionales y específicas de prevención de riesgo se pueden asumir para él, pues digamos que creemos que eso es una buena alternativa. Ese digamos que ha sido el mayor riesgo. ¿Cuál es el reto ahora? Es mantener
al trabajador informado y consciente de la importancia de cumplir las medidas de prevención y tener claro que de no cumplirlas, sea a un mes, sea porque ya estamos en el pico, porque vamos a llegar al pico o ya superemos el pico, pero las medidas siguen vigentes, pues que las consecuencias implican, entre otras, como les había mencionado, por el incumplimiento, la terminación de los contratos de trabajo. Entonces, yo sí creo que ahí el rol de la comunicación sobre las obligaciones es bastante importante. Ok, perfecto, muchas gracias. Y yo creo que esta pregunta para Pamela, digamos que en el caso de minería, hay, hay operaciones que implican muchos contratos, diferentes tipos de personas, personas jurídicas, personas naturales, el señor que va a recoger los materiales de construcción o el señor que hace la remoción del estéril, dependiendo del tipo de minería. ¿Cómo manejo eso contractualmente con mis diferentes operadores? Bueno, ahora es muy importante y creo que se está volviendo una práctica usual, es que revisemos que las personas con las que estamos contratando tengan todos los protocolos de bioseguridad establecidos y que ellos mismos tengan definidos pues, las obligaciones al interior de sus empresas. Entonces, si tenemos contratos, por ejemplo, que ya vienen rigiendo de hace mucho tiempo, pues ese es el momento uno, pues para revisar cómo estamos en temas de obligaciones y de responsabilidades ahí, y dos, pues para exigir los protocolos de bioseguridad. Es necesario en ese sentido que no escatimemos en decirle a nuestros contratistas o a nuestros proveedores, muéstrame usted cómo está gestionando el riesgo, sobre todo cuando el riesgo de ese contratista o de ese proveedor puede volverse un riesgo en mi operación. Entonces, pues en este momento es importantísimo exigirlos e importantísimo ver cómo los están cumpliendo. Ok, perfecto. Y yo creo que una última pregunta por mi parte para el doctor Macías, y es este tema del el acogimiento del protocolo, el cambio en la forma de operar, la disposición de los residuos, ¿qué impactos tiene sobre las licencias ambientales y los planes de manejo ambiental digamos, que rigen la operación minera en el día a día? Ok, bien. Al respecto, no ha habido todavía un pronunciamiento de las autoridades, no, digamos, general y en particular no lo hemos conocido. Sin embargo, consideramos que todas aquellas modificaciones o ajustes que se hagan al proceso y que toquen o impacten lo que ya está establecido en la licencia ambiental, en el plan de manejo ambiental, es conveniente informarlo a la autoridad ambiental para que la autoridad pueda hacer seguimiento cuando ella lo considere, o en caso de que haya alguna queja de la comunidad o de alguna persona, ustedes por lo menos estén blindados dado que le informaron a la autoridad ambiental. Eso en lo general. Puede haber aspectos muy puntuales dependiendo de cada actividad, ¿cierto?, que sí requiera hacer alguna modificación o por lo menos un cambio menor o giro ordinario dentro de los proyectos. Ok, perfecto, perfecto. Digamos que creo que podemos tomar un par de preguntas que nos hacen acá en el chat. Esta pregunta digamos que creo que es sencilla para Carolina. Con las empresas de servicios personales, ¿quién debe proveer los elementos de protección personal? Las empresas de servicios temporales. Sí. El empleador, cuando se trata de una relación a través de una empresa de servicios temporales, quien es el empleador de esos trabajadores en misión, es la empresa de servicios temporales. Será esta quien tendrá que suministrar los elementos de protección personal, que a su vez quien correrá en los costos o los gastos de estos elementos será la empresa usuaria o beneficiaria de la labor. Eso no le exime de cumplir con las demás obligaciones de prevención de riesgos en sitio, que ahí sí serán de obligación de quien recibe o quien beneficia de los servicios de esos trabajadores en misión.
Ok, ok. Y nos hay una pregunta que yo también creo que es muy interesante también para ti, es ¿qué pasa con, o sea, como bien decías al principio, hay 1.600 normas nuevas y hay protocolos que pueden ser, digamos, la resolución 666 puede contradecirse con el protocolo específico para el sector minero o para el sector de la construcción? ¿Cómo hago para armonizar esas diferencias? En teoría la resolución 666 es como la básica, pero no la más estricta. No debería generarse esa contradicción, pero de existir, tendrá que prevalecer la norma específica para el sector. El sector minero y energético pues tendrá la circular 01 y además la resolución aplicable. En esa medida, el sector tendrá que aplicar, pues, valga la redundancia, la misma de su sector, que por la especificidad prevalece sobre la general, que es la resolución 666. Ok, ok. Bueno, la de evaluar el cumplimiento con los contratistas, digamos que creo que ya la tocamos con lo que decía Pamela. Yo quiero hacer un par de últimos comentarios en relación con el tema minero y uno de los comentarios que se hicieron en el chat, que digamos que nos aterrizó un poco al tema minero. La idea era aterrizarlo en este punto, pero además es que las normas son unas normas, las normas de bioseguridad son unas normas de carácter general. Si uno ve la resolución del sector minero, no es necesariamente muy diferente. Creo que en nuestra experiencia con Carolina lo hemos hecho para varios clientes. La especificidad de la mina sí tiene sus variaciones, y la resolución que sacó el Ministerio de Salud en relación con las actividades mineras tiene sus variaciones, pero en general lo que se está intentando es adaptar. Tiene un contenido normativo muy general. Al final del cuento, igual implica unas dificultades en el sector minero, y un poco con unos comentarios que había ahorita, y es las condiciones de trabajo en una mina. Por ejemplo, en una mina subterránea, pues son muy cerradas, es muy difícil. Y en el último vez hubo discusión sobre quién es el encargado de vigilar el cumplimiento de estas normas en las actividades mineras, qué incidencia tiene la autoridad minera para la vigilancia de estas normas. Y la conclusión fue que en realidad esto no es de competencia de la autoridad minera, serán las autoridades laborales y de salud o ambientales en el caso de los desechos, o penales si llegara el caso, quienes evalúan la aplicación de estas normas. A la autoridad minera lo único que le quedaría al final es, en relación con el título minero, dos cosas. En caso de que pues haya algún tipo de accidente o algo así, lo evalúe, lo cual yo creo que le sería un poco difícil, podría ordenar el cierre, no, es lo menos probable de todo. Y en caso de que exista una sanción por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Ministerio de Salud, por parte de la autoridad ambiental en determinada medida, ahí sí imponer sanciones a los titulares mineros como consecuencia del incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, o de la normativa ambiental. Entonces, al final todo lo que hemos dicho aplica para todo el manejo de la operación de una mina, en los contratos con los contratistas, en las empresas de servicios temporales, en las matrices de riesgos que se deben tener para las operaciones. Eh, Creo, Federico, que pues salvo alguna duda adicional, pues esto sería todo. Mateo, muchísimas gracias de parte de la asociación, para ti, para Carolina, para Pamela, para Luis Fernando, una charla muy clara, muy concisa, muy al punto y a lo específico pues que requerimos para nuestras empresas mineras. Quisiera solo, ya para dejarlos tranquilos, hay una preguntita que me parece importante, que de pronto se nos pasó. Es una pregunta de Carlos Rico, que nos pregunta cómo evitar posibles sanciones sin pecar en la posible intromisión a la privación y a la información en salud del empleado. Si supuestamente el empleador no puede ni debe tener dicha información,
ni es médico, ni sus representantes, y si es asintomático, el inicio del contagio. Creo que entienden como la filosofía de la pregunta. O sea, es como... Sí, sí, digamos que ahí, gracias Federico, yo creo que yo al principio lo toqué, pero importante entonces hacer la aclaración. La resolución 666 y los protocolos en general sí establecen la obligación del empleador de conocer y reportar los casos sospechosos. Y eso implica que haya una permanente comunicación y está esa obligación también del el canal de comunicación entre los trabajadores contratistas y el empleador o contratante. Entonces ahí, por una parte, sí ya hay una obligación donde el empleador tiene que recolectar esa información. Y por otro lado, les decía, sí, en términos generales, la situación de salud de un trabajador es un dato personal y sensible que requiere la autorización del trabajador para poder ser tratada, ser recolectada, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos de manera específica establece como excepción de esa autorización estados de emergencia sanitaria como los que estamos teniendo en este momento y precisamente con el objeto de prevenir el contagio de la pandemia. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, por un lado, dejarlos tranquilos, se puede y es de hecho es obligación estar en permanente contacto con los trabajadores y tener un cierto control sobre el estado de salud y sobre los síntomas que llegan a tener. Y por otro lado, la recomendación sería ahí, lo que hay que cumplir es unos principios que establece la Ley de Protección de Datos sobre cuál es la finalidad que yo le voy a dar esa información. La finalidad es única y exclusivamente la prevención del contagio, pero yo no podré utilizar esa información para fines discriminatorios o divulgarla para otros, a terceros que no, nada tendrá que ver con la prevención de los riesgos, etcétera. Tengo que cumplir con la finalidad de transparencia, es decir, la información que yo recolecte tiene que ser veraz y puede ser verificable, etcétera, etcétera, pero en términos generales puedo obtener esa información, puedo recolectarla y tendré que cumplir entonces con los principios que establece la Ley de Protección de Datos. Muy bien, Carolina. Yo creería que a no ser de que haya algún integrante de las personas que asistieron a la charla que quisiera intervenir por acá, por este medio, podríamos dar ya por terminada la charla, no sin antes agradecerles de nuevo. Pues, Doctor Federico, buenas tardes. Bien pueda, Francisco. Teniendo consulta para la doctora Carolina. Sí, nosotros en la empresa tenemos como protocolo hacer unas pruebas rápidas antes de regreso a la mina. Se habla de una empresa minera. El trabajador ha estado por fuera de la operación en descanso más de 20, 30 días y en una prueba rápida le sale positivo. Tengo que reportar también a la ARL sabiendo que el trabajador ha estado más de 20, 30 días por fuera de la operación. No es necesario. Es suficiente que reporten a la EPS el estado positivo del examen. Conforme, muchas gracias. Y es efectivamente por eso, porque no podría de ninguna manera en este punto entenderse que ese contagio se deriva de la prestación del servicio. En esa medida, la resolución me habla de o la EPS o la ARL, dependiendo de aquí. El caso es clarísimo, según los hechos que nos cuentas, Francisco, de que se trata de una enfermedad de origen común y por ende la entidad sería la EPS quien debería recibir el reporte. Muy bien, excelente. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o damos por terminada ya la charla? Buenas tardes. Sí, Alexander. Mucho gusto, mi nombre es Didier Hurtado. Pues tuve la experiencia muy parecida al que el señor acabó de informar y de todas maneras me tocó hacer el reporte a la ARL, independientemente de que fuese por causa de origen común. La ARL misma me exigió que hiciese el reporte a ella. Y tanto tuve que hacerlo a la ARL como a la EPS como a la Secretaría de Salud de los diferentes lugares donde he tenido los presuntos casos.
Entonces, considero que no estoy de acuerdo con la respuesta que nos acaba de dar la A ver, doctora. digamos que el tema es el siguiente. Si uno me verifica la resolución me da la posibilidad, la EPS o la ARL, no me establece y si se verifica el anexo técnico, no me está hablando de que deben ser las dos. Y esa opción la dan precisamente de una manera estratégica, sabiendo que una autoridad es, no una autoridad, pero una entidad de la seguridad social será correspondiente a la cobertura del sistema de la enfermedad de origen común y la otra de la enfermedad de origen laboral. Cuando se genera alguna controversia, porque puede existir algún indicio de que sea una enfermedad de origen laboral, tendrá sentido que yo la deba reportar a la ARL. Mientras sea una situación clarísima como la que nos presentaban ahorita, donde no puede haber ningún contacto o relación con la prestación del servicio, uno de entrada podría decir, es que solamente le correspondería a la EPS conocer. Y con ese sentido, con ese raciocinio y ese reporte de la EPS, yo cumpliría la obligación que me establece la norma. Ahora bien, que la ARL me lo solicite para efectos de estadísticos, etcétera, es un tema distinto, pero yo sí me mantengo en que la posición, el cumplimiento de la obligación legal se haría con una de las dos entidades, en este caso, para el caso mencionado, la EPS, cuando no hay dudas sobre el origen, cuando se genera una discusión y puede haber una controversia, ahí sí ya estamos en un escenario distinto. Doctora, en este caso, por ejemplo, podría decir, si tengo un caso en la operación y aquí en la obra, pero los trabajadores salen a una población que está a 15 minutos. Si en esa población hay casos, nosotros actualmente en la operación no tenemos, pero en la población sí. Este señor, un trabajador cualquiera que baja a la población, llega a contagiarse, sí tendría que reportar a los dos lados, a EPS y a ARL. Correcto, porque ya estaba en la obra, sí. Sí, está en la obra, pero podríamos decir que no se contagió en la obra, podría haberse contagiado en la casa. Buenas tardes, yo tengo una consulta con respecto al tema que se está tocando. Mi nombre es Andrea Cárdenas, soy ingeniero de minas. Tengo entendido que la ARL a mí en lo personal me dijo que ellos no reportaban casos de enfermedad por salud pública y en este caso el COVID-19 es una enfermedad de salud pública, entonces no deben ser reportados ante la ARL, sino ante la EPS. Entonces, hay una controversia con lo que dice el otro compañero porque entonces a nivel nacional pues no hay como un fundamento ante la ARL porque a él le dijeron que sí y a uno le dicen que no. Correcto, puede ser una posición de la ARL que no necesariamente está sustentada en la norma, que les digo que es la base de esta obligación. Podrá haber una discusión del origen y eso implicará una discusión sobre quién es la entidad a quien debo reportar. Yo como empleador, si considero que es una enfermedad de origen común y la persona no tuvo contacto, no estuvo presente en el lugar de trabajo, lo reportaría a la EPS, no la ARL. A la ARL no le conviene el reporte, y ya esto lo miro no desde el punto de vista legal, sino estratégico y en lo que ocurre en la práctica operativamente. A la ARL no les conviene el reporte porque habrá, digamos que ya una mayor relación de que se esté catalogando esa enfermedad como origen laboral. Y una aseguradora, como es el caso de una ARL, evita siempre, si existe argumentos suficientes, pues la responsabilidad, evita entonces asumir el riesgo si la responsabilidad o la cobertura, si existen argumentos para decir que no es de origen laboral. En el caso de que una persona ha estado en vacaciones o no ha estado prestando servicios y demás, o ha estado en la casa en aislamiento, pues no tendría ningún sentido que fuera la ARL. Seguramente, como dices tú, ya hay situaciones o posiciones contrarias y en el futuro se van a generar mayores controversias, peleas entre la EPS y la ARL, porque la ARL querrá responsabilizar de la cobertura a la EPS y la EPS por su lado a la ARL.
Eso lo vemos hoy en día permanentemente con otros tipos de diagnóstico, ejemplo, el estrés laboral, en fin, y se vuelve un tema probatorio, donde la una le va a chantar la responsabilidad a la otra y se tira la pelota, en fin. Pero insisto que no es como lo planteaba Didier, que la norma me diga que lo tiene que reportar a las 3, no. El trabajador sí tiene la obligación en la coronavirus, en la aplicación del Corona App, de reportarlo. Yo como contratante o empleador lo tengo que hacer a la EPS, RL o a la Secretaría de Salud. Si la persona no ha tenido contacto laboral, pues cumpliré con mi obligación con la EPS y será suficiente. Ahora, por el otro lado, que me parece extraño que la misma ARL pida un reporte, pues se hace y de esa manera entonces se está actuando diligente, pero es extraño que la ARL lo pida. Bueno, yo considero que con una situación tan inédita como esta del COVID, pues tema para hablar, habría por horas, por días, por meses, y esto va a ser de mucho, de largo aliento. Pero yo ya sí quisiera que termináramos, pues por razones de tiempo, habíamos presupuestado entre 1 hora y 1:20, y ahora ya se ha cumplido la 1:20. Entonces les agradecemos a todos los participantes de la charla, esperamos que haya sido de su agrado. Les pedimos a todos que por el chat pongan su correo electrónico para poderles mandar el link de la presentación, de la grabación. Y de nuevo les agradecemos pues a los integrantes de Preso Carrizosa por una charla demasiado buena, muy clara, muy interesante. Y bueno, hasta el próximo jueves para todos los participantes, que tendremos una nueva charla de minería desde casa. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy amable.